¿Qué onda? Bueno, después de esta entrada, bienvenidos al episodio 2 de Episodios de Lucidez. Y vamos a hacer una continuación sobre donde nos quedamos en el punto anterior, que vi por ahí algunos cuantos comentarios sobre el cliffhanger que hubo acerca de este punto donde me quedé hablando sobre el ajedrez y su relación como con la lógica y por qué era importante distinguirlo de lo que es la lógica en su aspecto más general y no reducirlo nada más a un aspecto de cálculo, ¿no? Que a eso me refería cuando estábamos empezando a hablar sobre cuál es el problema de limitarlo nada más como a una cierta área que se encarga de distinguir solamente, pues sí, entre computaciones, ¿no? Y hablábamos del ajedrez como para que no quedara una confusión ahí, porque en el ajedrez realmente no se está discutiendo nada, ¿no? Mencionaba al final del último video que a la hora de que nosotros estamos jugando un juego de ajedrez ya conocemos los finales, ya conocemos todas las posibilidades en las que puede acabar un juego, a pesar de que el árbol de decisiones que nos lleven a esos finales puede ser muy amplio, es imposible de imaginar incluso, no solamente si acaso podemos hacernos una idea de lo grande que es, pero yo creo que no hay un humano que pueda memorizar todos los caminos que existen hacia esos 6 posibles finales que hablábamos, ¿no? En su aspecto más general, ¿no? Pero en realidad solamente estamos haciendo movimientos, ¿no? Estamos moviendo piezas en el tablero, estamos acomodándolas por turnos según un conjunto de reglas que definen al juego del ajedrez, pero a final de cuentas no estamos hablando de nada, ¿no? Estamos haciéndonos preguntas y respuestas sobre reglas y ya. Pero ¿qué ¿no? es la lógica? Bueno, esta parte del ajedrez, que es este preguntar y responder, es una parte que corresponde a la lógica, pero no es la lógica entera, ¿no? Como podría a lo mejor llegar a pensarse, o podríamos como decir que no lo utilizamos en lo cotidiano, ¿no? Que no lo utilizamos todo el tiempo, cuando en realidad la lógica es algo que estamos ejerciendo en todo momento, ¿no? Estemos conscientes de ello, ¿no? Simplemente que es una tecnología que ya nos es tan cotidiana y nos es como tan, pues sí, tan normal utilizarla, que lo usamos y muchas veces lo usamos mal o la estamos desaprovechando, ¿no? La lógica, de hecho, es algo que cubre, es tal vez es el corazón de la filosofía, porque va a abarcar realmente casi toda actividad humana, ¿no? Aquí, este es un breve borrador como de por dónde quería llevar como la conversación de hoy, el episodio de hoy. Y entre más estaba como expandiendo sobre la profundización en lo que es la lógica, pues justo me voy encontrando que entre más la desarrollas, mejor se demuestra que de verdad abarca todo, ¿no? Abarca tanto que hasta se convierte como en una especie como, pues sí, es una actividad sin fin, porque vamos a terminar concluyendo que la lógica cubre cualquier actividad de comunicación, cualquier actividad donde es posible hacer una pregunta, va a estar la lógica involucrada, ¿no? Quiero igual partir como de acá y aquí voy a empezar como a tomar el tiempo para que no se nos convierta esto en algo eterno y para que tenga un poquito de elemento de prisa, ¿no? Voy a ponerlo en 20 minutos y vamos a comenzar a tratar de responder qué es la lógica, porque el spoiler es que no voy a acabar, ¿no? O sea, simplemente es imposible, es imposible porque podemos ahondar en los detalles y podemos ahondar en las múltiples artefactos y herramientas que en el quehacer filosófico se han desarrollado para profundizar en qué es la filosofía, ¿no? Y también en cómo incide en casi toda actividad humana, ¿no? Y pues bueno, para allá voy. Quiero empezar por algo que es como
una idea mía, que es algo de lo que estoy convencido desde hace mucho tiempo, que es que todo conflicto humano es un problema de comunicación, ¿no? Esto tiene una relación muy importante con la lógica, y es porque la lógica, a final de cuentas, se encarga de ayudarnos a resolver problemas, a establecer como, pues sí, a encontrar una especie de verdad, ¿no? Que algo que se llama la verdad formal, la verdad de las formas, ¿no? Digo que todo conflicto humano es un problema de comunicación porque siempre que haya una diferencia como de ideas, una diferencia de comunicación entre dos participantes, que estos participantes pueden ser dos personas, puede ser tú y la naturaleza, puede ser tú y tú mismo, tú y un evento, ¿no? Tú y un fenómeno, tú y lo que sea, o no necesariamente tú, ¿no? Una diferencia entre dos participantes, siempre va a haber como una forma de encontrar una resolución a ello, si se encuentra qué es lo que los comunica, ¿no? Qué es lo que realmente los hace diferentes, ¿no? Porque muchas veces eso no está claro. A la hora de que tú estás discutiendo con alguien más y ambos tienen un entendimiento distinto sobre otra cosa en particular, sobre una cuestión moral, sobre una cuestión ética, una cuestión social, una cuestión matemática, una diferencia de opiniones, lo que sea, lo que va a evitar que ese conflicto se convierta en algo violento, que se convierta en algo que se resuelva a través de la agresión, es una eficiente comunicación, ¿no? ¿Y cómo se hace una comunicación funcional? Pues se hace a través del ejercicio correcto de la lógica, ¿no? ¿Y qué estamos ocupando a la hora de comunicarnos? Estamos utilizando lenguaje. El lenguaje es lógica y la lógica es lenguaje porque tienen una relación muy estrecha. A la hora de que nosotros hablamos, a la hora de que nosotros hacemos preguntas y las respondemos, estamos utilizando algo que estamos ocupando todo el tiempo, que son nuestras palabras. Las palabras son, a final de cuentas, símbolos que estamos utilizando para representar otras cosas, ¿no? Esos símbolos contienen a su vez muchísimo contexto y las estamos utilizando para contraponerlas a otras ideas, ¿no? Estamos sumando palabras, estamos estableciendo relaciones de intersección, ¿no? Donde estamos diciendo que si una idea es verdadera, por lo tanto lo siguiente que diga también lo va a hacer, ¿no? O al contrario, ¿no? Y si no somos capaces de ejercer la lógica para encontrar en ese discurso de repente cuando de repente provocamos contradicciones o estamos hablando con huecos en nuestro razonamiento, vamos a terminar con una comunicación disfuncional, ¿no? Y vamos a estar siendo hasta deshonestos, queriendo o sin querer con nosotros mismos, porque a la hora de ejercer un argumento, lo vamos a hacer de una manera pues equivocada, ¿no? Vamos a caer en una situación en la que realmente no estás diciendo lo que querías decir. Tenías una intención que parte a lo mejor de un conjunto de creencias que no estás tomando en cuenta, que no comparte el otro, ¿no? No estamos compartiendo la misma base de conocimiento, ¿no? Y la lógica nos ayuda a ubicar esas diferencias, nos ayuda a enunciar argumentos de una manera más sólida, de una manera más limpia, que a la hora de comunicarnos va exponiendo cuáles son esos huecos, cuáles son las interrogantes que nosotros tenemos, y también da apertura a que la otra persona que se esté comunicando con nosotros o lo que sea que estemos estudiando, ¿no? En el terreno de lo científico, nos ayude, ¿no? a encontrar qué es lo que llena esos huecos, ¿no? Qué es lo que va completando y va resolviendo ese problema que existe, ¿no? de comunicación, ¿no? Entonces, ya se nos fueron 5 minutos. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a hablar? Pues lo aprendemos a través de escuchar, ¿no? Si se dan cuenta, mucho de lo que aprendemos a hacer lo hacemos a través de la imitación,
¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede antes de que tú puedas aprender a hablar, antes de que un bebé aprenda a hablar? Pues está escuchando, está sumergido en un entorno donde todo el tiempo está ocurriendo la enseñanza de símbolos y lo que representan, ¿no? Tanto de formas abstractas como de formas tangibles, ¿no? Aprende a relacionar qué es querer, qué es un objeto, ¿no? Cómo se ve el agua, ¿no? Entonces empezamos a asociar objetos de nuestro entorno y sensaciones con palabras, ¿no? Entonces eso, del escuchar, es como nosotros aprendemos a hablar. Pero el problema de hacer esto es que todavía es una forma como muy poco estudiada, ¿no? Es una forma muy empírica de aprender el discurso, pero tiene una forma, tiene una capa como más especializada que te puede ayudar a comunicarte mejor, tanto contigo mismo, con el entorno, como con los demás, que es el leer. ¿Por qué? Porque a la hora de leer estás teniendo la oportunidad, es como cuando ves un video en YouTube o lo que sea, y pues no agarraste la onda y pusiste pausa y recorriste de nuevo el marcador de tiempo porque necesitabas escuchar la frase otra vez, ¿no? A la hora de leer tienes la oportunidad siempre de pensar una frase dos veces. Mientras la lees, cuando ya la tienes en el inconsciente, cuando la tienes en la cabeza, la estás escuchando en dos ocasiones de manera muy rápida, ¿no? Quizás no te des cuenta cuando sucede, ¿no? Pero la estás pensando dos veces. Esa actividad, si de verdad te enfocas en entender lo que leíste, te va a permitir expandir muchísimo tu capacidad de construir ideas, ¿no? Eso también tiene que ver con la lógica, ¿no? Vas encontrando como estos operadores en el discurso que van a ayudarte a construir un mejor argumento, ¿no? Y también a entenderlos. Justo por eso es muy importante entender de lógica, porque te abre la puerta a aprender casi de lo que sea, ¿no? Aquí hice un mapa grandísimo que de hecho ahorita yo creo que ya lo voy a borrar. ¡Sí! porque te da ansiedad. Bueno, aquí ya hablamos de todo esto, ¿no? Y lo voy a ir borrando conforme lo voy explicando, ¿no? Algo muy importante de todo esto, y para que no se te haga tediosa o aburrida la explicación, ¿no? Y el estudio de la lógica misma, es que la filosofía, que yo creo que es como menospreciada por muchos por creer que nada más atiende como a nada aplicado, ¿no? Que no sirve para nada. En realidad es todo lo contrario. La filosofía es una actividad que es siempre aplicada, ¿no? De hecho, eso es algo que un filósofo que a mí me gusta mucho, Ludwig Wittgenstein, decía siempre, ¿no? De que la lógica siempre tiene que ir sobre la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está escrito aquí? ¿Por qué le pusiste un signo de interrogación en donde decía filosofía aplicada y tiene un signo de interrogación? Porque hay que preguntarnos qué es la aplicación, ¿no? Que algo sea aplicado no significa nada más que lo esté utilizando yo como para construir algo físico, ¿no? Porque puedes preguntarte, pues a mí de qué me sirve la lógica, y a lo mejor de ahí saltar a las matemáticas. Y de hecho es una pregunta que hicimos todos alguna vez en un salón, ¿no? ¿De qué me sirve saber matemáticas? Una pregunta bastante justificada porque está muy removida de su aplicación, ¿no? No nada más estás utilizando matemáticas cuando estás atendiendo temas ingenieriles, ¿no? Y ahí estoy saltando, no nada más estás utilizando lógica si eres un filósofo, la estás utilizando todo el tiempo. No tiene que ser aplicado sobre una máquina o sobre, pues sí, algo matemático para ser aplicado, ¿no? Estamos utilizando filosofía a la hora de que nosotros aprendemos sobre religión, adoptamos creencias, cada vez que opinamos sobre algo social o político, estamos utilizando lógica, y es algo que todo el tiempo estamos haciendo, ¿no? Que es algo que anoté acá. También utilizamos lógica
a la hora de ser felices, incluso porque estás envuelto en un discurso contigo mismo, preguntándote sobre qué te hace falta, ¿no? Siempre que hay involucrado una pregunta, aunque no la estés hablando, aunque no sepas que tienes una pregunta, puede ser que no sepas ponerla en palabras, ¿no? Y a lo mejor allí es donde podrías beneficiarte de entender mejor de qué es la lógica, porque no sabes utilizarla, estás desaprovechando mucho tu habilidad de razonamiento y puede que te estés como bloqueando ahí un camino a encontrar algo que necesitas y que te pueda hacer feliz, ¿no? O al contrario, que algo de lo que te puedas librar que no te esté haciendo feliz o que te esté como limitando en ese momento, ¿no? Esta es una sobresimplificación, pero es un ejemplo de cómo se aplica. Entonces, pues por ahí va, ¿no? También se aplica sobre el desarrollo en general, ¿no? Creo que ahí cuando lo escribí me estaba como refiriendo a nuestra capacidad de asombro, que ayuda mucho a la curiosidad, que ayuda mucho a la educación, que ayuda mucho a la cognición. Algo te va a asombrar si lógicamente te parece extraordinario, ¿no? O sea, la lógica te ayuda mucho a ubicar aquello que es extraordinario, ¿no? O sea, hace que lo mágico se vuelva alcanzable, se vuelva entendible. Es como cuando ves un cometa en el cielo, ¿no? Cuando ves un eclipse, o cuando ves las estrellas aparecer, que es algo que sucede todos los días, en un día que no está nublado y con una suficientemente baja contaminación lumínica, ¿no? Pero hasta eso lo hace impresionante, ¿no? En el momento en que tú ves estrellas y ya se convierte en algo cotidiano, justamente porque no estás interrogándolo lo suficiente, deja de ser extraordinario, deja de ser asombroso. Pero en el momento en el que le vas sumando más cosas encima y te vas dando cuenta que es algo más increíble de lo que parece, o sea, no porque suceda todos los días deja de ser asombroso, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a interesarte más por ello y empiezas a encontrar justamente por qué es extraordinario, ¿no? Y entre más vas añadiendo capas sobre ese entendimiento de lo que sucede, se le va añadiendo belleza, ¿no? Se va añadiendo, va creciendo el asombro, ¿no? Y pues bueno, por aquí va, ¿no? Entonces, y desde ahí ya es filosofía aplicada porque la lógica te ayuda a educarte, ¿no? Te ayuda a aprender. De hecho, platicaba ayer con mi colaboradora, que está aquí ayudándome, que... ¿qué platicábamos ayer? No sé. No sé específicamente. Hablábamos sobre la educación. Ay, ya se me olvidó. Pero bueno, no importa, no importa. No me acuerdo. Seguramente ahorita regresa. Pero sí, educación, cognición. También la lógica está aplicada sobre la moralidad, ¿no? De que, ya me acordé de que hablábamos. De que a la hora de que los seres humanos, bueno, de que en el camino de la evolución, se habla mucho de este momento como muy importante que fue clave, que es el uso de herramientas, ¿no? Que eso a lo mejor se puede como malentender o entender como de forma incompleta, porque siempre lo representan como en las láminas o en las imágenes donde se mostraba eso como de el uso de herramientas, ¿no? Y cosas así, y es un palito con una piedra, ¿no? Como simulando un martillo o un hacha. Y eso podría llevarnos a asumir que cuando se habla de herramientas nada más estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Como de un borrador, de un plumón, de un lápiz, o en este caso como de un martillo, ¿no? De algo que se utiliza para construir o para la defensa, no sé. Pero en realidad las herramientas abarcan mucho más que lo físico, abarcan también herramientas del pensamiento, del razonamiento, ¿no? Todo esto es posible gracias a esa herramienta. Y si no estás accediendo a esa herramienta, todo tu acceso a todas estas demás cosas va a ser limitado, ¿no? No vas a poder ejercerlas.
también nos va a ayudar a hablar sobre moralidad, que es algo que es un problema bastante vivo, ¿no? Como la pregunta de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, que es algo complejísimo. Hoy en día eso no tiene una respuesta, ¿no? Y yo dudo mucho que la tenga. Es algo que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir como profundizando en ello, ¿no? Y de hecho yo creo que ya más bien hay preguntas mucho más interesantes, ¿no? Sobre pues ¿qué significa ser bueno en realidad, ¿no? ¿Qué implica? ¿Es algo estático? Es algo mucho más complejo, pero somos personas más evolucionadas si hablamos más de ello, ¿no? Es importante conocer de lógica para ejercer un discurso funcional, un discurso que realmente nos enseñe algo nuevo, aprendamos algo nuevo sobre temas de moralidad, ¿no? Ahora, igual también, mencionaba hace rato como de educación, ¿no? El asombro y la curiosidad no nada más nos ayudan a aprender sobre lo que ya ha sido estudiado, sino también a hacer investigación científica. Y de las ciencias, pues se va a desprender todo un abanico más, ¿no? Se va a desprender la física, la química, la biología, y de ahí vamos a ir igual como bajando más en el árbol genealógico del conocimiento hacia otras áreas que ya no son ciencias básicas, ¿no? Sino que ya estamos entrando en la aplicación, ¿no? Como en la medicina, en la psicología, en la ingeniería, en sus distintos colores y sabores, en la arquitectura, que la arquitectura además va a tener con una intersección con el arte, ¿no? El arte va a tener una relación con la estética, y ahí también vamos a tener un cierto parentesco con el ejercicio del ocio, ¿no? Y todo eso es filosofía aplicada, y en el corazón de todo esto no va a dejar de estar la lógica, porque la lógica nos va a ayudar a trabajar los símbolos que representan todos los conceptos que van contenidos en estas ideas, ¿no? Que a mí me pasaba que a la hora de querer aprender sobre filosofía me parecía todo muy intimidante, ¿no? Y de cierto modo muchas veces sí es pesado, ¿no? Pero es pesado más por una impaciencia como propia, porque los libros como tal pues no te van a apurar, ¿no? O sea, los libros están ahí escritos, y lo que está escrito ahí no cambia, ¿no? Ni va a saltar el autor de la página a decirte te estás tardando, ¿no? O sea, en la filosofía de hecho tienes que tomarte mucho tiempo, ¿no? A veces muy seguido los libros son de este tamaño, ¿no? O sea, pero puedes tardarte en una sola página horas o días, ¿no? Porque hay muchas implicaciones y eso es necesario, eso es importante, porque si no realmente no estás entendiendo. ¿Y cuál fue el chiste? ¿Leer una página rápido? O sea, eso no da ningún beneficio, ¿no? Eso solamente es vanidad, ¿no? No es vacío, ¿no? Y pues bueno, aquí ya mencioné el ocio, ya mencioné la estética, de la cual también todavía conozco poco, pero entender mejor de estética va a elevar nuestra experiencia del arte, ¿no? Y el arte es algo de lo que disfrutamos muchísimo, y también ahí la filosofía tiene aplicación, ¿no? En la pintura, en la música, en el cine, en la literatura, en la escultura, en la poesía. O sea, bueno, la poesía va envuelta en la literatura, ¿no? Pero todo eso no deja de ser filosofía aplicada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahorita ya no la libraron muchos, ¿no? O sea, independientemente de la profesión que tengas, estás aplicando filosofía, a lo mejor no te das cuenta, ¿no? También de este otro lado, en el lado de la comunicación, como mencionaba hace rato, de que el lenguaje es el ingrediente, la materia prima de la comunicación, y el lenguaje es lógica y la lógica es filosofía. De la comunicación, se acabó el tiempo, pero vamos a seguir porque si no está bueno el tema. Entonces vamos a darle otros 5 minutos, vamos a speedronear este pizarrón. Dios mío. De la comunicación se van a desprender otras cosas también muy interesantes. Se va a desprender la negociación. De la negociación, la negociación, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de relaciones de poder. Estamos hablando
de reconocer que hay diferencias de poder en una sociedad, y que solamente comunicándonos vamos a poder alcanzar distintos equilibrios de poder, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿O en qué está contenido en el gobierno, ¿no? Que hay otra cosa, hay muchísimas otras cosas contenidas en el gobierno, ¿no? Y una muy importante, pues, es nuestro sistema de justicia. ¿Qué es la justicia? Ese es un problema filosófico igual dificilísimo, complejísimo, ¿no? Y de ahí va a estar envuelto lo que es el derecho. El derecho además nos va a ayudar a entender mejor de dónde vienen las leyes y cómo se hacen y cómo se interpretan y cómo se usan. En el gobierno también hay otra cosa muy importante, que es la administración. Y la administración va a estar muy cerca en significado de la economía. Y la economía es algo que también nosotros estamos haciendo todo el tiempo, que es, pues sí, el uso de nuestros recursos, ¿no? El entendimiento de ingresos y gastos, y en general, pues, de la propiedad, incluso, ¿no? Que también es filosofía, ¿no? La definición de todo esto es filosofía, y es lógica. Si se dan cuenta, la lógica y la filosofía están como tan estrechamente relacionadas que muchas veces van a parecer casi sinónimos o medio intercambiables. Y es porque la lógica, de nuevo, está en el corazón de la filosofía, ¿no? De las verdades formales. Cuando yo digo formales, estamos hablando, pues, de lo que define algo, ¿no? De las propiedades que tiene un concepto abstracto o concreto, y que, pues, como tal lo definen, ¿no? Es como definir una vaca, ¿no? que en física, pues, muchas veces se ahorran mucha parte de lo que es la vaca, y hay un chiste, pues, local físico muy común, que es el de la vaca esférica, ¿no? De que se obvían muchas propiedades de la vaca para nada más conservar de ella su masa o algo por el estilo, pero se hacen como igual, se obvían los detalles como de qué come la vaca, de qué color es la vaca, dónde está la vaca o qué tiene por dentro la vaca, ¿no? Entonces la lógica va a ayudar como a definirnos, a que tengamos un sistema como más estructurado para distinguir cuál es la forma de esos objetos de los que hablamos, ¿no? Y pues bueno, aquí ya hablamos de la medicina, ya mencionamos a la psicología, y de la ciencia también aquí se va a desprender en la investigación el método científico, que para eso vamos a necesitar otro video completo, para profundizar en ello, ¿no? Y también va a ser necesario mencionar al teorema de Gödel, que el teorema de Gödel es igual otra herramienta, otra tecnología, que nos va a ayudar a demostrar que este sistema tampoco es perfecto, ¿no? Y de hecho tiene un hueco muy importante, que es la incompletitud, que es que, pues, estamos, vaya, al final de cuentas, utilizando lenguaje para hablar del lenguaje, y eso va a provocar un problema. Y de eso lo hablaremos más tarde, ¿no? También está ahí metida la teoría de conjuntos, que es el fundamento de la parte como más chida de todas las matemáticas, y que nos va a ayudar a establecer grupos de ideas, ¿no? Y si ven la teoría de conjuntos, está utilizada igual todo el tiempo para establecer como relaciones comunes entre grupos, ¿no? Cada vez que nosotros estamos hablando como de categorías, que decimos cine, que decimos música, que decimos literatura, estamos hablando de conjuntos, estamos hablando de grupos y subgrupos, o conjuntos y subconjuntos. También en el sentido, ¿no? Que estaba relacionado directamente con la felicidad y con el propósito, en lo romántico, que también es algo muy importante, en lo ético, y pues todo esto es necesario que, y esto ya es opinión mía, para mí es casi un mandamiento que le dediquemos como una mayor seriedad como al estudio de ello, y por lo menos que tengamos algo de curiosidad por entender como estas ideas y estos textos como de filosofía y de lógica, porque nos van a ayudar a resolver otros problemas modernos. Ya casi acabamos, entonces nada más voy a terminar. ¿Cuáles son esos problemas modernos? El amor líquido, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos relaciones tan efímeras, vínculos tan poco sólidos,
es porque no tenemos una construcción sólida de lo que es el amor como tal, ¿no? Entonces, tenemos definiciones enfermas de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, eso ha llevado a algo que se llama amor líquido, que igual voy a hablar de ello en otro video. Sí. También, pues, esto de que estamos en la era de la soledad, ¿no? Si se dan cuenta, el mundo es muy rico, ¿no? O sea, ahorita puse un pequeño subgrupo del mundo en un pizarrón y fue bastante emocionante, Sí. ¿no? Y sin embargo, hay una crisis de soledad hoy en día, ¿no? Nos sentimos solos en, en multitudes, ¿no? Y eso también es atendible, es discutible a través de una aplicación de la filosofía, ¿no? Tenemos una limitación en nuestras ambiciones. Como ya todo nos parece tan normal y tan no extraordinario, pues nuestra capacidad de soñar también ha sido ha sufrido, ¿no? Entonces la lógica te ayuda a soñar mejor también. El regreso de ultraderechas, de conservadurismo, de tendencias conservadoras, también es una respuesta a no entender el mundo, ¿no? A tratar como de regresar a lo fácil, a lo restringido, ¿no? Al miedo a intentar algo diferente porque no lo entiendes, ¿no? Entonces eso también se resuelve, ¿no? El hiperconsumismo, la apatía, etcétera. Todo eso es porque justo no estamos careciendo de las herramientas necesarias para conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Las preguntas, por eso decía, todo problema humano es un problema de comunicación. Las preguntas no solamente son hacia afuera, también son hacia adentro, ¿no? Entonces, si no te conoces, estás perdiendo acceso a un mundo interno grandísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llenar esos vacíos? Con hiperconsumismo, ¿no? También igual, pues, la apatía es otro problema de ello mismo. ¿Cómo te vas a interesar por algo que no conoces? ¿Y cómo vas a conocer algo que no sabes cómo conocer? No puedes hacer preguntas. Entonces, ya para terminar, esto de acá, los libros son mapas de conocimientos, ¿no? También no subestimes lo mucho que te puede enseñar un libro, pero solamente vas a aprender a navegarlo si ese es un ejercicio más profundo de la lógica, ¿no? Que, pues, bueno, ya les había dado el spoiler, le íbamos a acabar. La parte fácil es terminar. Ajá, la parte fácil es terminar. La parte fácil es terminar. No dije rápida, ¿no? Fácil. Fácil. La lógica nos va a ayudar a navegar todo esto, ¿no? En otro video voy a hacer un poquito, pero de todos modos tenía que hacer como una visión como más amplia de lo que es la lógica y como por dónde va. Pero en otro video hablaré a lo mejor un poquito más sobre lo específico, ¿no? Ya sobre como lo pequeño, los operadores de la lógica misma. Pero habría sido muy aburrido si no hubiera empezado por aquí, ¿no? Entonces, o no habríamos entendido y habríamos hecho esa pregunta que se hizo mucho en clases de matemáticas. ¿Pero para qué? Para todo eso. Para esto. ¿No? El conocimiento es otra dimensión del espacio, ¿no? Que es lo que decía acá. Por eso los libros son mapas. No nada más te mueves a través del espacio físico, también te mueves a través del espacio del conocimiento, ¿no? Entonces, si no sabes cómo moverte, pues es como andar a la deriva, ¿no? Y no entender dónde estás, ¿no? Entonces, para eso sirve. Pero bueno, la parte fácil es terminar. Y se acabó. Adiós.